hablaremos de la desgracia de Pierre de la Brosse. Así que vamos a ubicarnos en Francia, en el año 1270. Felipe III llegó a rey del modo más triste, pero del modo en que se llega a rey. Te muere el papá y sos rey. Había ido a las cruzadas junto con su esposa, que se llamaba Isabel de Aragón, y tras los pasos de su padre, Luis IX, que sería después San Luis. Isabel de Aragón y el rey Luis IX murieron en la expedición, y el príncipe Felipe regresó a París con el cadáver de su esposa y el de su padre. Después fue coronado rey. Con Isabel de Aragón, Felipe había tenido varios hijos. El primogénito se llamaba Luis. Una vez coronado, Felipe III estuvo 3 años viudo. Dice la crónica que esa viudez empezó a pesarle y se puso a buscar nueva esposa. Y eligió a María, hija del duque Enrique de Brabant, que tenía 14 años. Se casó con ella en agosto de 1274 y el matrimonio se celebró en los bosques de Vincennes. María de Brabant era hermosa, muy elegante y muy instruida. Su padre era poeta y la había educado en el gusto por la literatura. A pesar de su poca edad, María era inspiradora y protectora de muchos trovadores. Estamos en un siglo en donde todavía existía esa costumbre. Le gustaban las fiestas y los bailongos. Cuentan que a su llegada a Vincennes, María llevó un poco de alegría a aquella corte. El rey parecía tan enamorado de su esposa que algunos grandes señores pensaron que ella influiría mucho en él y sobre todas las cosas lo libraría de un individuo de dudosa moralidad que se había ganado la confianza del monarca. Este hombre se llamaba Pierre de la Brosse. Era peluquero, era barbero, cortaba el pelo y afeitaba la barba. Y Felipe lo había hecho chambelán y primer ministro justamente por esas habilidades. Colmado de honores, Pierre se enriquecía de forma escandalosa y dirigía las decisiones del rey. Pronto se formó alrededor de la reina María un grupo que intentó que aquel hombre cayera en desgracia. Pero Pierre de la Brosse era muy vivo. Dice el cronista que Pierre supo que el único modo de salvar su permanencia en la corte era conseguir que Felipe se separara de María. Y vino a suceder algo que debía proporcionarle a Pierre de la Brosse la ocasión que esperaba. Una tarde, Luis, el hijo mayor de Felipe, ya mencionado, y su primera esposa visitaron a la reina María. ¿Qué tal? ¿Qué sé yo? Al salir de la habitación de la reina, Luis enfermó y se murió a las pocas horas. En la habitación de María de Brabant se había tomado un vasito de agua, Pierre acusó a la reina de envenenar al príncipe. Argumentó que tenía la certeza de que María quería eliminar a todos los hijos del primer matrimonio del rey a fin de asegurar el ascenso de los hijos propios al poder cuando los tuviera. Todavía no tenía ninguno. Esa espantosa acusación llegó rápidamente a oídos del rey, que no podía creer en la culpabilidad de la mujer que amaba. Puso al corriente de todo a María. Che, mirá lo que andan diciendo. Y María rápidamente le retrucó a Pierre de la Brosse. Dijo que era en realidad él el que había envenenado a Luis para que ella perdiera y que había que colgarlo. A él, a Pierre de la Brosse. Entonces Felipe no supo qué hacer. Estaba el testimonio de la mujer que amaba, pero estaba siendo acusado su amigo. Pidió entonces al obispo de Bayeux que consultara a una bruja que tenía fama de estar muy inspirada y de recibir revelaciones del cielo. Y Felipe se equivocó en ese pedido, no porque la bruja no fuera eficaz, sino porque el obispo de Bayeux era pariente de Pierre de la Brosse, y regresó de su misión ante la dama, ante la bruja, con respuestas elusivas. Cuando el rey ordenó al obispo que respondiera con claridad, el enviado dijo que no podía decirle lo que la bruja le había dicho porque le había escuchado en confesión, por lo que estaba obligado a guardar el secreto. Se hizo el otario. El rey lo sacó de una patada al obispo e hizo llamar a un caballero templario.
le ordenó que insistiera y le preguntara a aquella bruja, sobre cuyos dictámenes no tenía la menor duda, acerca de la muerte del príncipe Luis y sobre las abominables acusaciones que se habían escuchado en la corte. El templario partió y, a pesar de todos los impedimentos que Pierre de la Brosse puso en su camino, pudo entrevistar a la bruja inspirada. Ella le dijo al caballero templario que el rey no debía creer en nada de lo que se insinuaba contra la reina, porque ella era buena y fiel, y que lo amaba de todo corazón, etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta tranquilizó a Felipe. María, enterada de la respuesta de la bruja, pidió otra vez la cabeza de Pierre de la Brosse. Y Felipe esta vez aceptó ese pedido. Así que unos días más tarde, Pierre fue condenado a ser colgado. La ejecución tuvo lugar el 30 de junio de 1278 ante una multitud. Antes de colocarle la cuerda al cuello, el verdugo le preguntó si deseaba hablar, y Pierre respondió que no tenía nada que decir. Y entonces fue finado. Al enterarse de aquella muerte, la reina se alegró, pero su alegría desapareció pronto. Los habitantes de París no creían en la culpabilidad de Pierre de la Brosse. Se opinaba, como siempre ocurrió con el público de París, a través de versos, canciones, y se discutía en la plaza pública aquellos asuntos. Pero nunca se supo la verdad. Jamás pudo comprobarse si el príncipe Luis había sido envenenado. Y si lo había sido, nunca se supo quién fue el envenenador. 7 años después de estos episodios, murió Felipe III y subió al trono su hijo Segundón, que fue nada menos que Felipe IV el Hermoso. Felipe el Hermoso, el rey que mandó a la hoguera al maestre de los templarios y disolvió aquella orden. Pero esa naturalmente es otra historia, ¿no? Así que esta es la historia del misterio de la muerte de Luis, el hijo de Felipe III. ¿A quién quiere dedicar esto? Al príncipe Luis. Al príncipe Luis, que se tomó un vasito de agua y quedó afinado. Pero no necesariamente el que se toma un vaso de agua y cae redondo es porque ha sido envenenado. A veces ya tenía algo de antes, ¿no es cierto, doctor? A veces puede pasar. Atención, la opinión del doctor Rolón. Es cierto, a veces puede ocurrir. No hay que juzgar como causa de algo simplemente el último vaso, el último acto, ¿no? Claro. Anterior a lo mejor ya lo habían envenenado, ya había venido envenenado de la casa. Claro. Y le echó la culpa al vaso de agua que se tomó en la habitación de la reina. Sí. O a lo mejor murió de otra cosa que los médicos de aquel entonces no habían descubierto. No fueron capaces de indicar. Ya se sabe, la incapacidad de los médicos de entonces era proverbial. Uno, justamente cuando se enfermaba, más bien echaba al médico. Si cuando uno se enfermaba había un médico en la casa, uno se apresuraba a pedirle que se retirara para tener mejores posibilidades de curar. Bien, hemos ido a la discoteca, le hemos explicado este misterio al discotecario, que inmediatamente dijo que para él la culpable era la reina, por mucho que se hiciera lautaria. ¿Cuáles eran los argumentos que esgrimía para este dictamen? Que a él no se le escapaban esas cosas. Que a él le bastaba oír la historia de un crimen para saber cuál era el criminal. Ajá. Y me contó varios en los cuales había acertado redondamente, incluso a veces en contra de lo dictaminado por la justicia. Pero él seguía confiando en su corazonada. Sí. Y me miró así como diciendo, tené cuidado, no vayas a cometer ningún crimen, porque yo te voy a descubrir. Enseguida te saco. Me dijo, dice, yo enseguida le saco el... Qué maravilloso, una novela policial totalmente en contra del estilo inglés. La historia de un detective que no razona en absoluto. Un anti-Sherlock Holmes. Sí. Que simplemente tiene corazonadas, le parecen las cosas. Entonces van a consultarlo, ¿no? Sí, ajá, fue el cuñado.
¿Y por qué? Y porque sí, yo siempre acierto. Incluso esos aciertos eran mejor considerados que los de Holmes, ya que la policía confiaba mucho más en aquellas corazonadas que en los razonamientos. Si lo dice fulano, incluso en algunos jueces ya el mero testimonio de este detective ya era considerado como prueba irrefutable. Dice, pero yo estaba en otra parte, sí, pero... Escuche lo que dice fulano. Dijo el detective Freeman, podríamos llamarle así. Bueno, dijo que yo era culpable, bueno, nada más, no hay más preguntas. Pero hoy no hay más preguntas, señor Chessman. ¿El defensor quiere preguntar algo? Sí. No. Sí. ¿A quién? Yo le quiero ¿Al acusado Chessman o a Freeman, yo le quiero el detective de las corazonadas? preguntar a Freeman. Sí. Señor Freeman, no he encontrado en su relato ningún dato comprobable que justifique el porqué de su corazonada. ¿Me va a preguntar o va a hablar? Sí, no, estoy argumentando. Digo, quiero saber entonces, ¿en qué apoya usted la acusación contra mi cliente? ¿En dónde se apoya usted? Aquí. Yo siento algo aquí. Cada vez que se me cuenta un caso, sí. Y no me equivoco jamás, señor Ferguson. Yo no soy el señor Ferguson. Eso lo dirá usted. Bueno, el caso es que el discotecario me ha dado el disco que se llama El Enigma, y que es un preludio, un breve preludio, que tocará nuestro guitarrista de cabecera, uno de los que tenemos aquí, Carlos Moscardini. Carlos Moscardini toca un preludio que se llama El Enigma y que fue compuesto evidentemente en alusión a este enigma histórico, a saber, el asesinato, o la muerte, por mejor decir, de Luis, primogénito de Felipe III. Adelante.